Como le decía por WhatsApp, estoy en este proyecto básicamente evaluando dos ideas que a mí hasta me parecen contradictorias, ¿no? Por un lado, esta idea de la dictadura parlamentaria y por otro lado, la idea de que los congresistas y en el Congreso en general es una institución con gente sin experiencia, muy amateur, cortoplacista en sus objetivos. Y me parece un poco contradictorio porque me cuesta entender cómo gente sin experiencia, que es incapaz de organizarse, puede llegar al nivel de coordinación para generar una dictadura parlamentaria. Y tengo entendido que si hay una persona en el Perú que me puede hablar de las reformas en el Parlamento, es usted. Entonces, sí, quería preguntarles, para empezar en lo general, ¿no? Si usted se inclinaría por una idea o por la otra, o descartaría ambas, ¿cómo las ven? Mira, en realidad yo no veo contraposición porque desde el punto de vista sociológico, más allá de la experiencia institucional que puedan tener los representantes en el Congreso, desde el punto de vista sociológico, nada impide que tú puedas ser un dictador. Tú puedes ser un dictador en tu casa sin tener ningún tipo de experiencia, simplemente porque tu personalidad es autoritaria, tú tienes hábitos autoritarios y te comportas autoritariamente y por lo tanto también haces manipulación, maquinas, tienes estrategias y tienes tácticas que te viabilizan estos hábitos, estas conductas, estos patrones éticos dentro de tu experiencia. Entonces, nada impide que tú, siendo totalmente amateur, utilices hábitos que revelan un perfil psicológico propio de una persona que está acostumbrada a mantener niveles de autocracia en su vida peruana, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida organizacional, cualquiera que fuese el ámbito en el que se desempeña. Para mí no hay oposición. Es más, yo diría que de alguna forma, contra más amateurs son los representantes, más recurren a tácticas dictatoriales, despóticas, autocráticas, autoritarias, verticales. La época de Fujimori, cuando recién da el golpe Fujimori, se comenzó a hablar de dos conceptos importantes, la dicta blanda y la democradura. Entonces, estamos ante una situación en la que todo lo que tú estás viendo es democrático, porque hay elecciones, funciona el sistema electoral, pero el punto en el que las cosas dejan de funcionar es cuando tú examinas a los agentes responsables de que el proceso democrático nos asegure niveles decentes o razonables de representación. Y ese punto flaco en la cadena política son los partidos políticos, que son los que no están reproduciendo los perfiles de competencias necesarios en los candidatos que nos presentan en todos los procesos electorales. Por eso es que no funciona. Claro. Y antes de pasar a esto, a la parte de quiénes llevan los partidos políticos al Parlamento, según lo que entiendo, una característica de cualquier parlamento es que la diversidad en la representación debería asegurar que no haya grupo que pueda dominar sobre los demás, ¿no? Entonces, en teoría, eso debería prevenir que un grupo acumule más poder, eh, o acumule el poder que necesita para generar una dictadura, que no pasa, por ejemplo, en el Ejecutivo, ¿no? Que la mayoría de dictaduras, como las entendemos en las ciencias políticas, vienen de un Ejecutivo que es muy fuerte y se apodera de los poderes de los demás, ¿no? Entonces, a mí también me cuesta entender que pese a que pueden llegar en cualquier parlamento personas con estas características, esta personalidad dictatorial, ¿cómo es que en el Parlamento peruano se tiene esta percepción de una dictadura parlamentaria cuando hay tantos grupos representados, y sobre todo ahora en un Congreso fragmentado? Bueno, ahí hay varios aspectos, ¿no? Eh, Tú haces una mención a cómo así en un régimen democrático en el que prevalece la pluralidad
la diversidad y las diferencias, puede llegarse a niveles de concentración del poder. Pero esto es consecuencia fundamentalmente del voto. Eh, Uno de los casos más claros en los que el voto no generó diversidad fue en el periodo en el que gobernaba el señor Kuczynski, del año 2016 al año 2019, en el que, bueno, 2018 en realidad, en el que lo reemplazó Vizcarra. Pero, ¿qué ocurrió? Que por primera vez en nuestra historia, un partido político como era Fuerza Popular llegó a tener 73 escaños de 130. Si tú eres una persona éticamente centrada, correcta, equilibrada, prudente, obviamente tú utilizas ese poder para hacer el bien. Pero si tú te excedes y cometes actos de desmesura, abusando del poder que tienes, obviamente el resultado va a ser el que se le reprochó a Fuerza Popular, más allá de que en algunos casos el ejercicio de las competencias del Congreso era correcto, por ejemplo, en lo que se refería a al control de los actos normativos del Poder Ejecutivo a través de decretos legislativos o decretos de urgencia. Me parece a mí que la labor que estaba realizando el Congreso era correcta. Tanto el señor Miguel Torres como la otra congresista, no me acuerdo, que fue presidente de la Comisión de Constitución, estaban actuando correctamente, estaban señalando cuáles eran las deficiencias en el uso de las potestades normativas que la Constitución y el reglamento del Congreso prescriben. Ahí no había ningún tipo de abuso, pero sí hubo cierto abuso en eh, el uso del voto para aprobar cuestiones que suponían simplemente la búsqueda del debilitamiento del Poder Ejecutivo. Cuando tú buscas que el otro cometa errores, no estás actuando con lealtad ni con franqueza con el sistema, estás actuando en contra del sistema porque quieres aprovechar tu posición para ganar espacios políticos a desmedro del otro. Eso no es correcto. Entonces, ahí hay una confluencia entre dos aspectos, que la democracia también supone el reconocimiento de ciertos principios o de ciertos valores que no aparecen en los requisitos normativos. La Constitución no te puede decir tienes que hacer el bien y evitar el mal. Eso es una norma ética que no está en las constituciones, pero supone actores, supone agentes, supone protagonistas. Y si los protagonistas no tienen las virtudes necesarias para que el poder se desempeñe correctamente y para que se cumplan las funciones constitucionales de acuerdo a esos principios que están supuestos, pero no están explicitados, no son explícitos, son inherentes a cualquier régimen político. Para que cualquier régimen político funcione, se necesita que haya cierto aprecio por valores como la justicia, como la equidad, como el fair play. Entonces, eso era lo que fallaba en el periodo 2016 al 2018. Pero ahora tenemos el fenómeno inverso. Luego de ese predominio masivo de una mayoría que nunca le fue usurpada al pueblo, porque fue el pueblo el que quiso darle esa mayoría a Fuerza Popular, más allá, y eso es importante tenerlo presente, de los altos niveles de ausentismo en el proceso electoral del año 2016 y más allá también de la inmensa cantidad de personas que votaron nulo o blanco porque no querían favorecer a ninguno de los partidos. La tendencia básica que estamos observando en los últimos periodos constitucionales es que solamente el 40% de la población tiene representación en el Congreso. Casi el 60% de la población o no vota, siendo obligatorio el voto en el Perú, o vota nulo o blanco, o habiendo votado, su candidato no pasa la valla electoral. Entonces, tienes más o menos 30% que no vota, aproximadamente 20% que vota nulo o blanco, y tienes aproximadamente un 10% que habiendo votado, su voto no alcanza a tener representación. Y el 40% que sí la tiene, ya tú ves los niveles de fragmentación que existen. Eso hace que sea bastante
difícil la gobernanza parlamentaria. Es muy difícil la gobernanza parlamentaria, pero más allá de la dificultad que tiene este esquema, lo cierto es que los actuales operadores, estamos hablando ya no de la teoría, ya no de la abstracción, sino de la vida práctica, de lo que se podría considerar la realpolitik, lo que observamos es que los diferentes operadores están consiguiendo concertar con la diversidad de alternativas para alcanzar el número de votos necesario para conseguir las propuestas de política pública que les interesa. Entonces, estás premiando la astucia y la habilidad de esos operadores dentro del Parlamento y fuera del Parlamento. Es decir, por ejemplo, Alianza para el Progreso tiene un líder. ¿Quién es el señor César Acuña? El señor César Acuña se lo delega a su hijo Richard Acuña. Richard Acuña es es el poder detrás del trono en las mesas directivas del Congreso. Richard Acuña es el que ha estado decidiendo, por lo menos hasta inicios del periodo del señor Salguana, quiénes deberían ser designados en qué puestos como funcionarios en el servicio parlamentario. Eh, Tanto así que para cubrirlo, el oficial mayor, cuando lo cita la Comisión de Fiscalización a propósito de este incidente al que se denominó el caso de la red de proxenetismo en el Congreso, el oficial mayor se hizo el que se había olvidado y nunca identificó a la persona que le había pedido que designe como jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional al señor que cometió los errores que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, hay cierto poder detrás del trono, que es el de los líderes de los partidos, los dueños de los partidos, y algunos líderes o dueños de partidos que están dentro del Congreso, como el caso del señor Luna Galvez. La señora Keiko Fujimori no está dentro del Congreso, pero tiene una red eficiente, probablemente sea uno de los partidos que por ahora mayor disciplina tienen al interior del Congreso. Votan por lo general unánimemente, a diferencia de la mayoría de otras agrupaciones en las que los votos se dividen a favor, contra o abstención. En Fuerza Popular la tendencia es muchísimo más homogénea porque focalizan mejor sus votos y no hay indisciplina partidaria al interior, ¿no? Hay coherencia y hay disciplina. Entonces, ellos consiguen esos resultados y concertan con los demás grupos para conseguir las mayorías indispensables y con ese proceso, a saber este tipo de que estas estrategias funcionan, ¿qué es lo que hacen? Cambian votos por votos. Es decir, tú vas a votar a favor de esta propuesta mía y yo voy a votar a favor de la tuya, siempre y cuando, por supuesto, no se violen ciertos intereses especiales o principios que tenga el partido en el acto de la concertación, ¿no? Entonces, no es difícil entender, primero, que haya que se utilice el apelativo de dictadura parlamentaria cuando tienes mayorías claras, como la que tuvo Fuerza Popular en el periodo 2016-2018, incluso hasta un poquito después, hasta el año 2019, cuando se produce el golpe inconstitucional que realizó el señor Vizcarra el 30 de septiembre del año 2019. Un poco más difícil es utilizar el apelativo de dictadura parlamentaria para casos como el actual, en el que por la polarización por un lado y la fragmentación por el otro, llevan a los voceros de los distintos grupos parlamentarios a intercambiar favores y a tomar decisiones a partir de negociaciones. Eso me parece que es lo normal en cualquier democracia. El problema es que quienes critican lo que se hace, lo hacen porque tienen también intereses privados contrarios a los que suponen las decisiones que consiguen adoptar en la mayoría parlamentaria los voceros que concertan con los demás grupos para conseguir los votos que hace falta. Claro, pero entonces una duda que me queda ahí es, ¿por qué frente a otros congresos no teníamos la idea de una dictadura parlamentaria si no se daba la idea de consenso o concertación, que no es la realidad hoy, ¿no? O sea, hoy el periodismo apunta mucho a a un pacto mafioso o un acuerdo implícito entre grupos parlamentarios, e incluso dentro del Congreso mismo, entrevistando a algunos congresistas, me dicen que sí hay grupos que dominan el Congreso en esta situación de un pacto que se vuelve hasta antidemocrático, ¿no?
¿Qué ha cambiado ahí? Mira, en realidad yo creo que lo que está ocurriendo es que quienes critican lo que ocurre al interior del Congreso son también víctimas u objeto de la misma polarización que afecta a todo el país. Entonces tú criticas lo que hace el Congreso, entre otras cosas, porque discrepas de las decisiones que adoptan. Si la decisión que se adopta favorece, por ejemplo, a Perú Libre, la sociedad que está en contra de Perú Libre va a decir que ese es un acto irregular. Si se toman decisiones que en otro caso favorecen a Fuerza Popular, te van a decir exactamente lo contrario. Es el poder conservador, es el poder del fujimorismo y le ponen etiquetas a los procesos. No deja de tener cierta razón de caer en cuenta que hay cierta tendencia en las decisiones que se adoptan y que esas tendencias tienen un sello de carácter ideológico, ya sea porque hay unión entre la extrema izquierda, Perú Libre, Bloque Democrático, etcétera, y por otro lado, grupos como Avanza País, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, y consiguen posicionarse de manera contraria al otro bloque. ¿Y cuál es el otro bloque? El bloque más importante es el que se le ha puesto la chapa, el apelativo, la etiqueta del grupo caviar. Los caviares es la disputa social que existe entre los caviares y los conservadores. En ambos casos, estás hablando de etiquetas, llegando a extremos en que a los conservadores también hay un grupito al que se le denomina la derecha bruta y achorada. Entonces, estás ante etiquetas, ante rótulos que tratan de arrinconar al adversario para ganar posiciones y mantenerlas dentro de nuestro régimen político. Entonces hay que tener en consideración cierta fineza a la hora de calificar correctamente el tipo de actos en que se concretan las decisiones de la mayoría. Es cierto que hay decisiones objetables, como la hay también en el Ministerio Público, que se supone que es una entidad muchísimo más imparcial que el Congreso. Y en el Ministerio Público y en el Poder Judicial también se utilizan los mismos apelativos. O sea, eh, estamos, estamos ante un fenómeno de masificación de la polarización que trasciende las instituciones. Más bien, las instituciones son víctimas de este proceso de polarización que tiene orígenes o sociológicos o políticos basados en la ideología que tú asumas, a favor de lo que se llama probablemente de manera incorrecta la caviarada o a favor de posiciones conservadoras. Entonces, ese es el tema principal, es un tema fundamentalmente de ideologías, de interpretación y por lo tanto de afirmación de que la verdad es la que yo tengo y la posición contraria es la mentira. Entonces, ya estamos jugando con criterios que tienden a buscar la absolutización de los procesos políticos, cuando en cualquier democracia la verdad siempre termina siendo esquiva. La verdad no es la verdad de la mayoría, la verdad tampoco es la verdad de la minoría. La verdad no sé si sea inalcanzable, pero siempre hay que tener sobre todo el respeto por la opinión ajena, porque tú no puedes estar seguro de que la tuya es la única. No puede ser, en una democracia tú no puedes asumir que la tuya es la verdad y que la de tu enemigo es la falsedad, el error, la mentira, ¿no? Esos son hábitos de naturaleza política que uno se da cuenta que son aspectos de lo que carece la representación. Los representantes deben tener un perfil cognitivo, que es lo que lleva a calificarlos como amateurs, no tienen experiencia, no tienen trayectoria. También deben tener un perfil político, es decir, ciertos hábitos, ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas competencias para manejar las relaciones sin perjuicio de tu propia doctrina. ¿Cuál es el límite de la doctrina de tu propio partido? Tú no puedes ser dogmático. Puedes conocer tu doctrina, pero no puedes ser dogmático, porque si lo eres, ya transgredes
el marco de los valores democráticos. Y en tercer lugar, debes tener competencias éticas, o sea, competencias cognitivas, competencias políticas y competencias éticas. Los partidos políticos antes, hasta te hablo hasta el año, por lo menos, quién sabe, hasta el año 1992, con muchas imperfecciones, por cierto, pero hasta esa época los partidos filtraban lo mejor que podían a sus militantes cuando nos proponían candidatos. Obviamente venía carne con hueso, había también pellejo y grasa, tejido adiposo dentro de la representación, pero por lo menos habían unos cuantos competentes. Por eso no deja de ser cierta esta afirmación de este sociólogo Robert Michels cuando te habla de la ley de hierro de la oligarquía, que siempre en toda organización hay una minoría que es la que va a gobernar. No puedes esperar que todos gobiernen a la vez en una democracia. Eso es imposible. Eso de repente ni pudo ser cierto en la Atenas de Pericles, pero ahora menos que nunca, ¿no? Eh, no sé si tú hayas tenido acceso, pero yo escribí un artículo en un libro que se llama Olvido constitucional y vacío representativo en el Perú. Ese libro lo publicó el Fondo Editorial del Congreso. En el capítulo segundo desarrollo justamente el problema de cómo es que tendría que ser materialmente ejercitable ese derecho de todo el pueblo de tomar decisiones y participar en todos los procesos políticos. Solamente así se llevaría a cabo una democracia. Eso es imposible. Entonces, como es imposible, tienes que recurrir a la convención, al artificio. La democracia finalmente es una convención, no puede ser una realidad, porque todos somos irrepresentables. Somos irrepresentables. ¿Por qué somos irrepresentables? Porque tú nunca llegues a conocer a la persona a la que tú le endosas tu confianza para que te represente. Entonces, si tú no conoces a nadie, obviamente tú eres realmente irrepresentable. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en que a algo le llamaremos democracia dentro de la modernidad. Por eso recurrimos a las fórmulas matemáticas de quienes han elaborado los procesos electorales y decimos el resultado que salga le vamos a llamar un resultado democrático porque todos hemos participado. Pero como decía Chesterton, la democracia es la democracia del instante. Tú votas y se acabó la democracia. Ya no más hay democracia porque elegiste a quien te represente. Si tú tienes a personas honestas, decentes, íntegras, el trabajo que van a hacer va a ser muy bueno. Pero si tú tienes zamarros, galifardos, ganapanes como representantes, que son el reflejo, por otro lado, de lo que es el Perú, ¿eh? O sea, si no tenemos mejores representantes, es porque no somos mejores ciudadanos. Lo que están haciendo los congresistas ahora es lo que haríamos nosotros como ciudadanos. Así somos. Y el filtro debieran ser los partidos políticos porque ellos debieran seleccionar mejor a quienes nos proponen, pero no lo hacen. Lo que hacen es ver a ver quién tiene el dinero para financiar la campaña o con quién me asocio, lo pongo en mi lista para que jale votos. Entonces esos dos factores, el dinero y la popularidad, hacen que los partidos terminen proponiéndonos a candidatos que no son competentes, sino para sumar votos, nada más. Entonces, tú sumas votos, tienes tu mayoría y luego haces lo que te da la gana. Y eso es lo que está mal. Claro, doctor, pero me ha dado mucho ahí que procesar, ¿no? Entonces, no sé cómo, por dónde empezar, pero quizá por aquí. Una de las cuestiones que usted apunta es qué calidad de persona llega al Congreso y el rol que juegan los partidos en ya no filtrar, sino proponernos unas listas de muy baja calidad, personas que no tienen la preparación, que no tienen el perfil político, que no tienen la ideología. Sin embargo, yo conversando con otras personas, o por ejemplo, apuntando a este libro que salió de Martín Hidalgo, ¿no? Cuando se jodió el Congreso, en donde se entrevista a José Chevasco, quien era oficial mayor. Él nos decía ahí que él no ve que el Congreso de hoy sea peor que los congresos anteriores, sino que hoy por la transparencia vemos más sus debilidades o sus errores, ¿no? Sin embargo, desde las ciencias políticas hay un consenso que entre el 2014 y el 2016 hubo un cambio, ¿no? Sobre todo en el 2016 con el nuevo Congreso, en el que hubo un cambio a un Congreso que empieza a declinar de forma mucho más evidente, ¿no?
¿Usted coincide que en ese cambio o se inclina más por la posición de José H. Vasco? Mira, yo he trabajado en el Congreso bicameral desde el año 1980 hasta el año 1992, salvo por algún periodo breve en el que estuve fuera del país, pero yo he aprendido sobre el Parlamento por los parlamentarios de entonces, porque eran otro tipo de gente, ese tipo de gente que está en decadencia, en estado de extinción. No, no veo ese mismo tipo de calibre o de calidad intelectual, política y ética que yo conocí entre 1980 y 1992. Y además he interactuado con quienes han laborado en parlamentos anteriores al de 1980, es decir, quienes han laborado en parlamentos hasta el año 1968, porque no tuvimos parlamento entre el 68 y el 80. Los oficiales mayores, el señor Chacón, el señor Sotelo, ellos han trabajado en el Congreso desde el año, más o menos del año 45. Entonces ellos han constatado, y además a su vez, ellos han recibido la experiencia de quienes los precedieron, oficiales mayores como Ismael Echegaray Correa, como Ricardo R. Ríos, y obviamente estamos hablando de otro tipo de gente, también de otro tipo de sociedad, es cierto. No deja de ser cierto que la historia mundial cambia, me parece que más o menos desde fines de los 80, comienzos de los 90, con la globalización, la caída del muro de Berlín, el derribamiento del imperio soviético, todo eso cambia, pero sobre todo por el gran desarrollo tecnológico y por el gran impacto que genera la industria mediática. Ellos permiten que con la tecnología y la lógica mediática, en un contexto que es importante mencionarlo, en el que la prensa ha dejado de ser lo que fue antes, que ha sido un órgano de producción de información. En cambio ahora la prensa asume que su rol es el de un agente de opinión. Entonces, el que los periodistas ahora se han convertido en quienes definen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque su opinión es valiosa y la opinión del periodista que conduce un programa no es la opinión del periodista que conduce el programa, es la opinión del dueño del medio que quiere que se diga tal cosa, que se omita tal otra y que se calle tal otra, ¿no? Entonces, ese tipo de factores efectivamente incide en que ahora sea más fácil conocer las irregularidades que antes. Pero más allá del efectivo impacto que tiene la tecnología, la industria mediática, la cobertura de la experiencia parlamentaria, más allá de eso, no se puede negar que quienes están llegando al Congreso en nombre de esta lógica de la antipolítica que llevó a subrayar el amateurismo y además los outsiders, ¿no? Sobre todo, justamente coincide en el Perú con que el primer outsider que gana el poder es Ricardo Belmont en la Municipalidad de Lima, y el segundo outsider que gana el poder fue el señor Fujimori en las elecciones del año 1990, con un discurso que se fue incrementando paulatinamente en contra de los partidos políticos, siguiendo una segunda ola. La primera ola en contra de los partidos políticos fue la que realizó Velasco en el periodo 1968 a 1975, porque Velasco criticaba el uso que hacían las cúpulas dentro de los partidos políticos. Y se remata durante el periodo de Morales Bermúdez, del 75 al 80. ¿Por qué? Porque él es el que convoca a la Asamblea Constituyente. Para desvirtuar el rol de las cúpulas en el ejercicio del poder, ¿qué es lo que hace Morales Bermúdez? Él es el que inicia el reconocimiento del voto preferencial. Entonces, con el uso del voto preferencial, lo que se ha pretendido es que se debiliten las decisiones corporativas de los partidos para que el pueblo supuestamente tenga la alternativa de escoger entre los representantes a quienes prefiere sobre los otros. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que los partidos
ya no pueden ejercitar los mismos niveles de disciplina sobre sus miembros, porque quienes llegan, a pesar de no haberles quizá correspondido ocupar una representación, porque no estaban en el número que le correspondió con la cifra repartidora a ese partido, ellos se imponen y dicen, momentito, el pueblo ha querido que yo venga, porque si el pueblo no hubiera utilizado el voto preferencial, no habría salido yo, habría salido otro. Bueno, entonces eso empodera a quienes salen elegidos con el voto preferencial y les hace creer que el pueblo los ha elegido a ellos de manera directa y personal, cuando la base de todo es que somos irrepresentables y que si tú consigues que la gente vote por ti es porque has creado, has producido una imagen. Tú has construido tu propia imagen para que la gente crea de ti algo que no lo puede conocer porque no sabe quién eres. No sabe quién eres, no existe vínculo personal. Entonces, ese tipo de técnicas genera que las personas que llegan al Congreso, en realidad, no obstante que convencionalmente nos representan, todo lo que hacen es eh, reproducir un tipo de representación al que Hannah Fennikel Pitkin, no sé si conoce su libro, El concepto de representación, ella divide los diferentes tipos de representación y habla de un tipo de representación descriptivo. La representación descriptiva es la que simplemente pone a la gente que está en el pueblo, la pone en el Estado, y la gente que está en el Estado describe lo que somos como pueblo, porque son como el pueblo. Entonces, en realidad podríamos decir que el Perú nunca ha estado mejor representado que hoy, porque estamos viendo lo que somos, las ausencias que tenemos como ciudadanos. Ese es el concepto de representación descriptiva, más allá de los otros, ¿no? Pero creo que grafica muy bien esta distancia y por qué es que no se puede comprender qué es lo que ocurre con el Congreso, ¿no? En realidad, para mí, el gran problema del Congreso es la ausencia de partidos políticos y eso ha sido parte del discurso de un proceso dictatorial, como fue el de Velasco primero y el de Fujimori después. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la consecuencia de ese discurso antiparlamentario que han tenido y antipartidario que han tenido dos gobiernos fuertes que no fueron precisamente muy duchos en el uso de técnicas democráticas. Claro, una visión quizá un poco distinta es esta idea de que el Congreso que tenemos hoy también o principalmente es resultado de las malas reformas que hemos tenido. O sea, apuntando no solo a quién llega, sino a las reformas que se realizaron. Dejar sin efecto el estatuto del servicio parlamentario, la reforma de la no reelección, luego del referéndum, eh, y luego el uso de las vacancias, que si bien no es una reforma en el papel, sí fue una interpretación eh, distinta a la que se le había dado antes a la vacancia de incapacidad moral, por ejemplo, ¿no? ¿Usted cómo, cómo pesa esas dos visiones, ¿no? Mira, las reformas de carácter institucional se basan siempre en supuestos y el principal supuesto es que vamos a tener operadores correctos, eficientes y conocedores de la finalidad de las instituciones. Si tú no cumples con ese presupuesto, no hay ningún modelo que se sostenga. Y si no hay ningún modelo que se sostenga, todo lo que vas a tener va a ser un mecanismo sancionatorio, porque quienes elijas nunca van a cumplir con las normas, o las van a utilizar, o las van a cambiar. Caso concreto, la inmunidad parlamentaria. Debido a un discurso contra la inmunidad parlamentaria como si fuera la razón por la cual se cometen abusos en el Congreso, impidiendo que se investigue a congresistas que han cometido delitos comunes, avalando y apañando ese tipo de conductas, esto ha supuesto que prevalezca esa crítica contra la inmunidad parlamentaria como si fuera un mecanismo de impunidad. Así se lo conoció. Y todo el mundo repetía lo mismo. No es inmunidad parlamentaria, sino impunidad parlamentaria porque han habido excesos. Es correcto, han habido excesos. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos las normas? ¿Por qué existe la inmunidad parlamentaria? Porque se supone que aspiramos a tener una representación correcta. Entonces, si tú tienes representantes correctos, la inmunidad les resulta necesaria. Pero si tú no tienes los representantes correctos, la inmunidad va a ser objeto de abuso.
Muy bien, ahora ya no tienes inmunidad, la eliminaron, la han vuelto a poner, obviamente, ¿no? La han vuelto a poner, pero eh, cuando, cuando se carecía de inmunidad parlamentaria, ¿cuál fue la respuesta que dieron los afectados por la pérdida de esta prerrogativa? Modificar las leyes del Poder Judicial, las leyes del Poder de la Fiscalía de la Nación, las leyes del Poder Ejecutivo, para que no los persigan. Entonces, se hizo mayor daño, se hizo mayor daño porque eh, eh, quienes, quienes cometieron delitos, por lo menos con la inmunidad parlamentaria tú podías saber qué era lo que estaba pasando y podías reprocharle al Congreso el que no se haya levantado la inmunidad y luego esperar a que concluyera el periodo de esa prerrogativa, que es un mes posterior al vencimiento del mandato, y luego el Ministerio Público podía actuar libremente, ya sin necesidad de que el Congreso le levante nada. Entonces, finalmente se ha hecho tremendo daño porque primero se tuvo un discurso populista en contra de la inmunidad que sigue siendo una necesidad cuando tú mantienes la aspiración de tener representantes idóneos, correctos, decentes. Yo pienso que las instituciones deben construirse a partir precisamente de eso, de supuestos positivos. Es cierto que deben haber límites y en ese caso los límites deben ser las sanciones. Y cuando se exceden, cuando hay abuso, cuando no se respetan las normas. Pero el principio de las normas debe suponer que los operadores de las normas son operadores razonables y correctos, racionales, bien informados. Y el problema que tenemos es que los congresistas no están bien informados y no son correctos y no son idóneos, entonces utilizan mal todo el sistema, empezando por la propia Constitución. Claro. ¿Y usted diría que eso también implica a la gente que está llegando hoy al servicio parlamentario? Porque no solo se ha incrementado el número de oficinas, sino muchas de las personas a las que he entrevistado hablan de eh, una politización de las oficinas administrativas, que incluso, y bueno, también de los asesores, ¿no? Que si bien son puestos de confianza, ya no cumplen con los perfiles técnicos que se tenía antes. Mira, sobre ese tema tengo eh, algunas referencias presentes. Cuando yo trabajaba en la Cámara de Diputados, nosotros teníamos una lógica de funcionamiento que se apartaba relativamente de la escuela del servicio parlamentario, si es que acaso podía llamarse escuela, en el Senado. En diputados nosotros tratamos de utilizar una lógica semejante a la que existe en la mayoría de países europeos, en particular en Gran Bretaña, es decir, un servicio parlamentario imparcial, neutral e independiente que se dedica a vigilar por la operatividad de los procesos. En el Senado, los niveles de complacencia con lo que querían políticamente los senadores hacía que la lógica de trabajo de los que trabajaban en el Senado fuera diferente. Pero había una gran diferencia también porque los representantes que llegaban al Senado tenían un sentido de la idoneidad que salvaba lo que podría considerarse como capricho. Pero cuando tú todo lo que tienes es esa gente caprichosa que adopta el perfil poco institucionalizado del Senado, obviamente todo se pervierte y vives perversión tras perversión. Entonces, llega el señor Fujimori. eh, Mira, aquí hasta cierto punto me preocupa un poco hacerte esta mención porque tendría ya que ser un poco más personal, ¿no? En el año 1992 yo postulé, en la Cámara de Diputados había concursos de méritos. Yo entré como relator el año 80 porque me convocaron a un concurso y gané el concurso y fui relator en la Cámara de Diputados hasta el año 83. Luego, en el periodo del señor Roberto Ramírez del Villar, del 91 al 92, él convocó a un concurso generalizado de funcionarios porque los funcionarios ya tenían demasiada edad y se habían retirado muchos. Hubo un programa como los que hay recurrentemente de retiro voluntario con incentivos. Entonces yo postulé, yo tenía en esa época 9 años y 11 meses como trabajador de la Cámara de Diputados, pero el requisito era tener 10 años, me faltaba un mes. Yo pude haber postulado al cargo de oficial mayor, pero preferí no hacerlo
porque me faltaba un mes y no quería que luego mi concurso fuera empañado por las críticas que decían, bueno, el requisito era 10 años y el señor le faltaba un mes. Entonces, para evitarlo, postulé al cargo de suboficial mayor y gané el concurso. Ese reconocimiento lo obtuve en marzo del año 1992, un mes antes del golpe del señor Fujimori. Ganado el concurso, me enviaron a Alemania para una pasantía en el Bundestag y en el Bundesrat durante un mes. Regresé y vino el golpe. Lo principal que pude advertir luego del golpe era que tu amigo, el señor Chevasco, se había metido en las filas de los militares primero y de los fujimoristas después para hacerse necesario y para tirarme tierra a mí, diciendo que yo no era político y que era loco. Y probablemente en lo segundo tuviera razón, pero en lo primero no, porque justamente creo que el rol político del servicio parlamentario consiste en saber mantener la imparcialidad, la neutralidad, la independencia para que prevalezcan los procesos encima de los intereses políticos. Eso no era lo que estaba manejando Chevasco. Entonces Chevasco me desplazó obviamente con la complacencia primero de los militares, el general Asisclo Zamora, el general Wilfredo Mori primero, y luego con la directiva del llamado Congreso Constituyente Democrático, que asumió funciones en enero del año 1993. Entonces, si te das cuenta, lo que ha venido ocurriendo a partir de 1993 con esta lógica que inicia el predominio de la formación de Chevasco, que era del Senado, obviamente comienza a invadir la mayoría de las esferas del servicio parlamentario, que se ha ido respetando en medio de todo. Mira, el Congreso Constituyente Democrático funciona del 93 al 95 y se mantiene fundamentalmente con personal que había sobrevivido las racias que se habían realizado para deshacerse de personal. El año 1995 empieza el Congreso Unicameral y en ese año también se empieza con este fenómeno de la contratación de los empleados de confianza. ¿Por qué menciono ese dato? Es importante, porque cuando se genera la alternativa, la opción que se les da a los congresistas para que puedan contar con personal de su confianza, ¿cuál es la consecuencia? Que progresivamente comienzan a pensar que lo que ellos reciben del personal de confianza es lo mismo que deben esperar del personal del servicio parlamentario, es decir, sumisión. Y progresivamente el servicio parlamentario se ha ido convirtiendo en rehén del poder político. El servicio parlamentario es un rehén del poder político, pero no es todo tan blanco y negro, ¿no? Porque hay tamices, porque una de las maneras de ver la ambigüedad en la que se ha desarrollado el servicio parlamentario es, primero, el reglamento de 1995 señalaba que el Congreso tenía que aprobar el estatuto del servicio parlamentario. Eso fue con el reglamento de 1995, aprobado por el CCD. Bueno, ese reglamento nunca se aprobó entre el año 1995 y el año 2015. Pero aún así, en todo ese largo periodo, mal que bien, se respetaba la imparcialidad y la neutralidad del servicio parlamentario, con algunas excepciones por aquí y por allá. Pero en el año 2015, curiosamente, en el periodo en el que el presidente del Congreso era Luis Iberico y el vicepresidente era Luis Galarreta es el que consiguió el apoyo de las diversas bancadas para que se aprobara el estatuto del servicio parlamentario, y se aprobó en diciembre de 2015. Como consecuencia de esa aprobación, debían prepararse los famosos instrumentos de gestión, donde debe incluirse el organigrama, el reglamento de organización y funciones, el manual de organización y funciones, el levantamiento de todos los procesos, el perfil de puestos, el estudio de la carga de trabajo, es decir, una diversidad de herramientas de gestión indispensables para poder asegurar la
el desempeño institucional del servicio parlamentario. Esos instrumentos de gestión se quedaron en el tintero porque nunca hubo disposición para aprobarlos, por un lado, y por otro lado, porque el gran inconveniente que tiene el Congreso desde el punto de vista administrativo es que las mesas directivas se eligen por año. Entonces, tú tienes solamente un año para hacer tus cosas. Si se pasa el año, ya perdiste tu oportunidad. Viene la siguiente mesa y te cambia todas las reglas. Entonces, la mesa del señor Iberico, con participación del señor Galarreta, acabó sus posibilidades en julio del año 2016, justamente el último año en el que podía hacerse cualquier tipo de cambio. Se olvidaron del estatuto, se olvidaron de los instrumentos de gestión, viene el nuevo régimen y comienza a observar todo, hasta que, bueno, viene justamente el año 2016 y gana las elecciones Fuerza Popular. ¿Qué es lo primero que hace la señora Luz Salgado de Paredes cuando asume la presidencia del Congreso? Modificar el estatuto del servicio parlamentario. ¿Para qué? Para que ella pudiera designar libremente al director general de administración y al auditor, más allá de que tuviera o no tuviera la experiencia necesaria que se señalaba en el estatuto. Ahí empieza la historia. Y el siguiente año, el presidente Luis Galarreta. ¿Qué hace Luis Galarreta? Mañosamente, él deja sin efecto, consigue que se presente una propuesta para dejar sin efecto y suspender la vigencia del estatuto del servicio parlamentario. Eso lo hace la misma persona que había creado el estatuto parlamentario. Eso es lo patético y lo paradójico. Luis Galarreta primero consigue la aprobación y Luis Galarreta después consigue la suspensión. ¿Por qué? Porque había cambiado sus intereses políticos. A él le convenía decir, yo soy el abanderado de la institucionalidad, yo he conseguido que se apruebe el estatuto, pero después ya no le convino cuando estaba en Fuerza Popular, porque lo que quería era hacerle notar a Fuerza Popular que él defendía los intereses de Fuerza Popular. Él era un advenedizo en Fuerza Popular y tenía que convencerlos de que él era suficientemente radical, y para favorecerlos dijo, bueno, que se quede pues sin efecto el estatuto. Descabezado el estatuto, ya no había ningún tipo de respeto por nada. Hasta que se aprobó el estatuto, sin embargo, a pesar de que no había estatuto, había cierto respeto. Pero desde que quedó en suspenso el estatuto del servicio parlamentario, ya eso ya ha generado el desmadre total, porque ya las decisiones no se tomaban por mínimos de respeto a la calidad, a la experiencia o la trayectoria del personal, sino porque perteneces o no perteneces a mi partido. Y eso es lo que hemos estado viendo en particular a partir del periodo de la señora Mari Carmen Alba, el año 2021, ¿no? Mari Carmen Alba, el señor Soto, el señor Salguana, y los que vengan ahora, y los que vengan. Claro. Quiero ser respetuoso de su tiempo. No sé si tiene un par de minutos más para una última pregunta. Si tú tienes tiempo, yo también. Listo, muchas gracias. Sí, como para ir cerrando, como usted sabe, he estado hablando con diferentes personas y, bueno, mi hipótesis ha ido cambiando, ¿no? En el tiempo. Hoy por hoy, la forma en la que estoy entendiendo ese parlamento es un grupo muy desorganizado, muy desordenado, amateur, sin experiencia política, pero dentro de ese grupo también hay gente que sí tiene la experiencia política, tiene el respaldo partidario y, como usted dice, no tiene intenciones políticas que, si bien no necesariamente se alinean con el beneficio del país, son intenciones bien claras, ¿no? Y que finalmente, según lo que yo entiendo, es este grupo que, frente a este grupo de desorganizados, pueden manejar el Parlamento justamente porque no hay oposición de los demás, ¿no? Y claro, hay matices, como, como los que hemos estado discutiendo, ¿no? Que hoy la burocracia del Congreso ya no eh, pone resistencia a las arbitrariedades, y hay otros matices como que el Ejecutivo no, tampoco pone resistencia a un Congreso arbitrario, pero no sé qué opinión le merece esta hipótesis que manejo. Bueno, tu hipótesis, según lo que narras, ha cambiado, ¿no? Porque tú originalmente la presentabas como
como una relación antitética entre la opción de la dictadura parlamentaria y la fragmentación. Pero precisamente. ahora tú estás señalando otra cosa, entonces no sé cuál vaya a ser finalmente la hipótesis por la que optes para tratar de indagar y explicar lo que está ocurriendo. Para mí, la hipótesis siempre va a ser la misma, que es la falta de partidos políticos la que genera eso por un lado y por otro lado, la propia cultura peruana. La cultura peruana es la que te permite ver lo que estamos viendo. O sea, no queremos reconocer que lo que tenemos en el Congreso somos nosotros. Y esa gran dificultad tiene que ver con cosas, pues, como de repente podría mencionarte qué cosa es lo que nos constituye como peruanos. Y una de las cosas más radicales desde el punto de vista histórico es nuestra fundación traumática, como lo menciona Max Hernández. El Perú tiene una fundación traumática porque fue resultado de la conquista violenta por parte de los españoles. Habrá algunos que dirán, no, no ha sido violenta, ha sido una cosa pacífica, ha habido amor, los sacerdotes se encargaron de cuidarse a los siervos, en fin, etcétera. Pero así como Max Hernández habla de que tenemos una fundación traumática, es decir, tiene un origen histórico, Max Hernández también precisa un aspecto que recientemente ha sido recordado por un investigador del Instituto de Estudios Peruanos, que es a lo que cabe denominar el trauma fundacional. No es lo mismo la fundación traumática que el trauma fundacional. Es decir, fuimos históricamente fundados a partir del trauma, pero ese trauma no lo llegamos a superar, porque no nos llegamos a aceptar como somos. Siempre queremos ser algo distinto y vemos fuera de nosotros mismos. No nos miramos dentro de nosotros mismos. Despreciamos lo que somos, porque despreciamos, denigramos y discriminamos lo que somos y no nos aceptamos como somos, es que estos complejos llevan a pisotear los derechos de los diferentes o de las minorías. Esa es la gran tragedia que hay detrás de la fundación traumática cuando se convierte en un trauma fundacional. Entonces, yo creo que en gran parte lo que ocurre en el Perú es la búsqueda de la desaparición de quien piensa distinto a mí para afirmarme yo. Y eso hasta cierto punto también tiene una lógica basada en el utilitarismo, porque para el utilitarismo lo que cuenta siempre es la maximización de mis propios intereses. Si yo maximizo mis intereses como actor racional, obviamente yo debo conseguir que si todos hacen lo mismo, el bien común, el bienestar colectivo se optimice y se mejore. Pero eso es falso, porque cuando tú maximizas tus propios intereses a despecho y además sin tener en consideración que esa maximización puede generar desequilibrios colectivos, lo que tú estás generando es tu propia maximización temporal, porque los demás que están en lo mismo compiten contigo a la hora en la que tú esperas la colaboración, la solidaridad del otro, la cooperación del otro no la vas a recibir. Entonces, la verdadera maximización debiera consistir en un punto de equilibrio en el que, sin dejar de velar por tus propios intereses, tienes presente el efecto que tiene tu maximización individualista respecto de la comunidad que te da tu identidad y a la cual tú perteneces. Ese es el bien común. Si los individuos fuésemos ciudadanos, y hay una gran diferencia entre ser individuo y ser ciudadano, el ciudadano es el que tiene virtudes para hacerlo, no es el que tiene DNI. DNI puede tenerlo cualquiera, eso no hace que tú seas un ciudadano correcto. Entonces, si tú tienes esas virtudes, obviamente tu maximización va a suponer que la colectividad no se perjudique. Pero cuando tú obvias el rol que tú tienes como parte de una comunidad, todo se va al demonio. Todo se va al demonio porque estamos en la ley de la jungla. Dentro de un Estado constitucional, estás en la ley de la jungla, porque la Constitución permite que cada quien vele por su propio interés, es correcto. Pero el todo
El todo es más que la suma de sus partes. Para que haya todo, cada una de las partes tiene que sentirse parte de ese todo. Si la parte no se siente parte de ese todo, entonces simplemente se convierte en una molécula totalmente desvinculada que genera la anomia colectiva, la anomia social, la anomia política. Esa es la consecuencia de lo que estamos viendo en el Perú en gran parte. Claro. Entonces, para usted, los congresistas son quizá mequetrefes puestos ahí por intereses privados vestidos de partidos políticos. Son ellos mismos, ¿no? Porque el partido tiene necesidad de tener gente que tenga billete para pagar una campaña. El partido tiene necesidad de tener gente que, no sé, pues sea voleibolista, futbolista, periodista, capaz de jalar votos. Una persona que ha generado algún tipo de escándalo y que ha concitado la atención de todo el mundo. Bueno, esa persona me puede ayudar a jalar votos. Bueno, entonces ahí hay una coincidencia de intereses, pero intereses privados, donde no hay mucha preocupación por el beneficio colectivo que genera el tener ese tipo de gente supuestamente incompetente desde el punto de vista político y ético. Por ejemplo, Claro. tú puedes tener almirantes, tienes almirantes, tienes generales. Su competencia cognitiva en sus especialidades, eso es innegable, nadie lo puede negar. Pero ¿dónde están sus competencias políticas? ¿Dónde está su habilidad para articular un discurso, para sustentar una norma? ¿Y cuáles son sus competencias éticas? Probablemente tienen la ética militar y eso es irreprochable, pero también existe una ética constitucional, una ética democrática que hay que mantener para que no te dejes sobrecoger por prácticas intolerantes. Ujú, claro. Bueno, no me quito más de su tiempo entonces. Muchísimas gracias por la entrevista. De verdad me ha dado mucho que procesar. Eh, sí, muchas gracias. Tengo bastante que masticar con lo que me ha dado.